Vamos entonces a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre Santo, Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta noche por nuestra vida, Señor, y por la vida de todos nuestros seres queridos. En tus manos colocamos la salud de nuestros familiares enfermos. Tú sabes, Señor, quiénes son, Padre. Toma posesión de sus cuerpos y sánalos, Señor. Sánalos, Dios mío. Sana a todos nuestros hermanos que por una enfermedad u otra se encuentran hospitalizados, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta noche e ilumínanos. Ven, Espíritu Divino, y guíanos. Llévanos a toda verdad. Revélanos al Padre, al Hijo y al Espíritu de la verdad. Ven, Espíritu Santo, y guíanos. Bendice nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras familias, y fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe, oh Espíritu Divino. Haznos más fuertes en la adversidad, en la enfermedad, en la angustia. Y que todo sacrificio que hagamos, oh Espíritu Divino, sea para la gloria del Padre y del Hijo. Ven, Espíritu Santo, y fortalece nuestro espíritu aturdido, atribulado, triste. Ven, Espíritu Santo, y consuélanos. Ven, Espíritu Divino, y ayúdanos a vencer en la batalla. Pero sobre todo hoy, ayúdanos a continuar el camino, Espíritu Santo. Ayúdanos a creer, a orar, a alabar al Padre y al Hijo en todo momento y circunstancia, Espíritu Santo. Bendice, Señor, a todos nuestros enfermitos, bendícelos. Escucha nuestras oraciones de sanación. Escucha nuestras súplicas, oh Padre Celestial. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a hacer la lectura del capítulo número 24 del libro del Levítico. El aceite para las lámparas. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas. Aarón se encargará de arreglarlas para que durante toda la noche ardan sin cesar delante del Señor en la tienda del encuentro, fuera del velo que está junto al arca de la alianza. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos. Ha de arreglar las lámparas en el candelabro de oro puro para que ardan delante del Señor. El pan de la presencia. Toma de la mejor harina y cuece 12 tortas, de 4,5 kilos cada una, y ponlas sobre la mesa de oro puro que está ante el Señor, en 2 hileras de 6 tortas cada una. Pon en cada hilera incienso puro, que le servirá al pan como ofrenda de recordación quemada en honor al Señor. Esto deberá ser puesto sin falta ante el Señor cada sábado, como una alianza eterna por parte de los israelitas. Es la parte que les corresponderá siempre a Aarón y a sus descendientes, los cuales deberán comer ese pan en un lugar santo,
porque de las ofrendas que se queman en honor del Señor, esta es una de las más sagradas. Castigo para los que ofenden a Dios. Entre los israelitas había un hombre nacido de madre israelita y padre egipcio. Su madre se llamaba Selomit y era hija de Dibri, de la tribu de Dan. Este hombre y un israelita tuvieron una discusión en el campamento, durante la cual el hijo de madre israelita ofendió y maldijo el nombre del Señor. Entonces lo llevaron ante Moisés y lo tuvieron bajo vigilancia mientras el Señor les decía lo que tenían que hacer. Y el Señor le habló a Moisés y le dijo: saca del campamento al que me maldijo, que pongan la mano sobre su cabeza todos los que lo oyeron, y que lo maten a pedradas todos los de la comunidad. Por lo que toca a los israelitas, diles lo siguiente: el que ofenda y maldiga el nombre del Señor su Dios, tendrá que cargar con su pecado y será muerto a pedradas por toda la comunidad. Tanto si es extranjero como si es natural del país. Si ofende el nombre del Señor, será condenado a muerte. El que le quite la vida a otra persona será condenada a muerte. El que mate una cabeza de ganado tendrá que reponerla, animal por animal. El que cause daño a alguno de su pueblo tendrá que sufrir el mismo daño que hizo. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Tendrá que sufrir en carne propia el mismo daño que haya causado. El que mate un animal tendrá que reponerlo. El que mate a un hombre será condenado a muerte. La misma ley vale tanto para los extranjeros como para los naturales del país. Yo soy el Señor su Dios. Moisés habló entonces con los israelitas y ellos sacaron del campamento al que había maldecido a Dios. Allí lo mataron a pedradas, lo hirieron, lo hicieron los israelitas tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. O palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta noche vamos a hacer la reflexión del capítulo número 24 del libro del Levítico, que consta de 3 subsecciones. La primera parte nos habla acerca del aceite de las lámparas que estaban sobre el candelabro de oro, que estaba alumbrando el lugar santo. Cabe destacar que en la palabra de Dios el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Y nos llama la atención porque Dios le da una orden al pueblo de Israel por medio de Moisés a que traigan aceite puro de oliva. Era el aceite puro de oliva el combustible de la lámpara, de las lámparas, ¿verdad?, del candelabro de oro. Llevándonos esto a entender la santidad y la sagralidad del aceite, que era capaz de darle vida, de darle combustión y alumbrar el tabernáculo y el lugar donde se encontraba el candelabro. Es por eso que dentro de toda la palabra de Dios vamos a encontrar que siempre la unción de un rey, de un profeta, de una persona, se hace con aceite, como símbolo de la presencia del Espíritu Santo, como símbolo de la consagración del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 24, el Señor quiere darnos énfasis, primero que todo,
en la presencia del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Israel y posteriormente en la vida de la iglesia que Cristo fundó. Va a ser el Espíritu Santo el guía, el orientador, el santificador de la iglesia. Así como era el combustible que permitía que el candelabro de oro tuviera luz, estuviera alumbrado y pudiera iluminar el tabernáculo. Fíjense que aquí nos dice que el sumo sacerdote, o sea, Aarón, se encargaría de arreglar las lámparas que debían estar siempre encendidas. Esto nos quiere decir que la obra del Espíritu Santo siempre ha estado encendida desde que llegó en abundancia en Pentecostés hasta hoy, 16 de septiembre del 2022. El Espíritu Santo no ha dejado de santificar, de proteger, de iluminar a la iglesia que Cristo fundó en la persona de Pedro y los apóstoles. El Espíritu Santo tampoco se muda, ni inventa él, ni crea nuevas iglesias en contradicción a la iglesia verdadera que Cristo fundó. Otra cosa que nos llama la atención es que ese aceite, que es combustible para que las lámparas siempre estén encendidas, el sumo sacerdote, Aarón, debe arreglarlas para que dure toda la noche. En la Biblia, la noche simboliza poder del mal, el tiempo de acción del mal. Es así como el Espíritu Santo se mantiene iluminando y protegiendo la iglesia, santificándola en todos los tiempos, incluso en los últimos, cuando la oscuridad parece ponerse cada vez más intensa. Ahora, esa luz debe arder sin cesar. Dentro de la iglesia siempre debe estar la presencia viva del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que lo mueve todo, lo santifica todo. Los 7 sacramentos son obra en acción del Espíritu Santo. Ahora, otro tema importante que nos trae el capítulo 24 es el pan de la presencia, como prefigura de la Santa Eucaristía. Nosotros tenemos que darnos cuenta cuando estudiamos la palabra de Dios que el Antiguo Testamento, que la antigua liturgia de Israel, el Israel bíblico, no es más que una sombra de lo que iba a ser la liturgia de la Iglesia Católica. Eso lo podemos ver muy bien. Y aquí se nos dice que el pan de la presencia es uno de los sacrificios más santos y más importantes dentro de la liturgia levítica. Porque Dios quiere que esté siempre presente el pan que deben comer los sacerdotes y que hace parte de su herencia. Eran 12 panes. Fíjense que hace una analogía bastante buena con la multiplicación de los panes que hace Jesús y que lo hace a través de los apóstoles. ¿Cuántas cestas sobraron? Sobraron 12 cestas. Fíjense que los panes de la presencia son 12, en 2 hileras, 6 de un lado y 6 del otro. Debía estar sobre la mesa de oro y debía presentarse de sábado en sábado. Recordemos que en la liturgia levítica, en la liturgia del Antiguo Testamento, el día sagrado, el día santo, el día de reposo, el día de reunión, el día de adoración, era el sábado. Y fíjense que aquí nos dice que es una alianza eterna
para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Para la iglesia la iba a instituir Jesús el jueves santo con la institución de la Eucaristía. Es el mismo esquema. El sumo sacerdote allá era Aarón, acá es Jesús. La presentación del pan es la Eucaristía. Y hay nuevos sacerdotes, nuevos sacerdocios que son los apóstoles, que están reunidos en una mesa, son 12, y a los 12 el Señor les da de comer, para que ellos vuelvan a repetir lo que hicieron en la multiplicación de los panes, que eran ellos los que tenían que dar de comer al pueblo, en este caso a la iglesia. Por último, podemos ver uno de los, digamos, secciones de la palabra de Dios que parece bastante dura. Y es el caso de un hombre medio israelita, medio egipcio, que no respetaba al Señor y maldijo el nombre de Dios. Dentro de Israel, eso era un pecado capital. Y es así como al escucharlo maldecir el nombre del Señor en Israel, es llevado delante de Moisés, el mediador, y éste espera instrucciones de Dios, que son radicales. A ese señor me hacen el favor y me lo matan. No puede haber dentro del pueblo de Dios personas que tomen el nombre de Dios en vano, que tomen el nombre de Dios para juego, que tomen el nombre de Dios para maldecir. Mucho cuidado con eso. El nombre de Dios es sagrado y se debe utilizar lo menos posible. No hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento donde ni Jesús ni los apóstoles nombren el nombre, valga la redundancia, del Señor. Nunca utilizan ni Jehová de los ejércitos ni Yahvé de los ejércitos. Jesús nos enseña a usar el nombre de Dios con respeto y a llamarlo lo que Él es para nosotros: Padre Celestial, Papito Dios, o como nosotros queramos decirle, Dios Creador, Padre de los cielos. Pero hay que tener mucho cuidado en el uso del nombre de Dios para no caer ni incurrir en pecado por el mal uso del nombre de Dios. A este hombre el Señor lo envía a que sea apedreado. Pero al mismo tiempo el Señor le da unas instrucciones a Moisés de manera radical. El que quite la vida a otra persona debe morir. O sea, vida por vida. El que mate una cabeza de ganado debe reponerla. El que fracture, lo deben fracturar. El que saque un ojo, le deben sacar un ojo. Y ahí es donde surge el dicho de ojo por ojo y diente por diente. Que en la época de Cristo, ya en la época de Jesús, ya en el Nuevo Testamento, Jesús lo cambia, lo rebata, coloca una ley mejor, y es la ley del amor, es la ley del perdón. Fíjense que si nosotros llegamos a tener una sociedad demasiado estricta en el cumplimiento de esta ley, vamos a generar una sociedad vengativa, una sociedad rencorosa, una sociedad de si me miras maluco, te mato. Y aunque el cristianismo ha sido la religión de Occidente dominante durante más de 2000 años, hoy podemos ver cómo nuestra sociedad es una sociedad violenta, bastante violenta, muy violenta. Ahora imagínense si todo se resolviera de la manera como nos está diciendo aquí. En ese entonces y en ese momento el Señor estaba enseñándolos a ellos a respetarse mutuamente. Pero cuando Cristo viene, nos enseña otra manera de responder a este tipo de circunstancias. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros no vivamos llenos de rencor, llenos de odio, llenos de resentimiento,
llenos con sed de venganza. Una sociedad así no era la que Cristo quería o estaba pensando desarrollar. Entonces, tenemos aquí estos tres temas muy importantes: el ojo por ojo y diente por diente, la presencia, el pan de la presencia, prefigura de la Eucaristía, de las reservas consagradas, y también tenemos la referencia al Espíritu Santo con el aceite de las lámparas, para la gloria de Dios. Vamos ahora a reforzar nuestra reflexión de hoy. Vamos a ver en primera instancia el Espíritu Santo, el aceite que le da combustible a la iglesia. Vamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 26. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor. El Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad. Hay uno solo. Para que esté siempre con ustedes. Le está hablando a los apóstoles. O sea, a los fundadores de la Iglesia Católica. Les está diciendo. Cristo les está dando una promesa. El Consolador, el Espíritu de la verdad, siempre estará con ustedes. Y Cristo no deja de cumplir su promesa. Hasta el día de hoy, 2000 años después, el Espíritu Santo está con la iglesia que fundó Cristo. Dice, los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. ¿Cuándo lo recibimos? Lo recibimos por medio del bautismo, cuando son bautizados de pequeños. Luego, en la confirmación, lo recibimos a plenitud. Y a través del sacramento de la confesión, logra que se nos perdone nuestros pecados. Él es el que transforma en la hostia y el vino en verdadero cuerpo y en verdadera sangre del Señor para alimentarnos física y espiritualmente. Él es el que une en santo yugo al novio y a la novia en el sacramento del matrimonio. Él es el que le da fortaleza y sostiene al enfermo en su lecho por medio del sacramento de la unción de los enfermos. Y Él es el que pasa la sucesión apostólica a través de la imposición de manos a nuestros presbíteros cuando son ordenados, ¿verdad? Creo que no me faltó ninguno, ¿verdad? Ok, dice, no los voy a dejar huérfanos. Volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán. Pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí. ¿Cómo dice Jesús que Él y el Padre está en nosotros? Cuando comulgamos. Él lo dice clarito en Juan 6. Leamos ese capítulo y vamos a encontrar cómo Jesús dice que el que come su carne y bebe su sangre entra en comunión con Él y con quien lo envió, o sea, con el Padre. O sea, en aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí, y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos, aquí nos dice el que recibe los mandamientos de Moisés. Como iba a haber una nueva alianza, iba a haber un nuevo testamento, la ley tenía que cambiarse. El sacerdocio tenía que cambiarse. Por lo tanto, es Jesús quien cambia los 10 mandamientos.
Por eso cuando él dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Los mandamientos de Jesús, no los mandamientos de Moisés, porque Moisés y las tablas de la ley son de la alianza antigua, que caduca o que la cumple Jesús en la cruz del Calvario. Hasta ahí llega. A partir de la resurrección de Jesús en adelante, vamos a encontrar el Nuevo Testamento, o la alianza del monte Sión, con nuevos mandamientos, reformados por el mismo Jesús en Mateo 5 en adelante. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama. El que ama a Jesús, el Padre lo ama. Y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra. El que me ama hace caso de mi palabra. Por eso la Iglesia Católica no ha cambiado su doctrina en 2000 años. La Iglesia Católica hace lo que Cristo mandó. No inventa, no trae cosas nuevas. No dice que eso ya pasó de moda y ahora vamos a poner esto. No. Tiene que ser las enseñanzas de Jesús, como Jesús las dejó a los apóstoles. Por eso tenemos algo que se llama tradición apostólica, que fue primero que las Santas Escrituras. Que la Biblia en su totalidad de 73 libros. Si existía la Sagrada Escritura, el canon alejandrino, de 46 libros, 46 libros, se conocía el canon alejandrino, que es las escrituras que nombran los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y mi Padre lo ama. El que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará. Y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. ¿Cómo viene a vivir el Padre y Jesús? Por medio de la Eucaristía, por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? El que no me ama no hace caso de mis palabras. Va y se devuelven al Antiguo Testamento y entonces comienzan a enseñar que hay que respetar los mandamientos del Antiguo Testamento cuando Jesús ya los cambió y pone los de él. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre. Aquí hace la aclaración el Señor, que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué surge primero? Surge primero la enseñanza de Jesús a los apóstoles. Luego los apóstoles comienzan a predicar oralmente todo lo que Jesús les ordenó, todas las enseñanzas originales de Jesús, con la estructura eclesial que Jesús definió. Pedro como el pastor encargado, el vicario, el mayordomo que tiene las llaves mientras que el rey está en otro lugar. En este caso, ejerciendo el sumo sacerdocio en el lugar, en el santuario celestial. Ok. Entonces, luego, cuando comienzan a morir los apóstoles, se hace necesario escribir esa enseñanza, esa doctrina. Y va a ser el Espíritu Santo quien va a guiar a los evangelistas, que son 4 personas. Los evangelistas son 4 personas nada más, ¿verdad? Para que escriban lo que realmente, según el plan de Dios, debíamos nosotros respetar, aprender y practicar de la fe de Cristo Jesús. También inspiró a los apóstoles como San Pablo, como San Pedro, como Judas,
al apóstol Juan para que escribiera el Apocalipsis, etcétera, etcétera. Y sellara ya la palabra revelada escrita. Ahora, esta tradición oral y la tradición escrita debía ser protegida por un magisterio, y es el magisterio de la iglesia. Es el magisterio de la iglesia, liderada por su santidad Francisco en nuestros tiempos, ¿sí? Y de ahí hacia abajo hasta nuestros diáconos. Ok, vamos entonces, ¿qué más sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es esa lámpara que debe mantener a la iglesia iluminada, ardiendo, protegiéndola? Por eso se llama el defensor, consolándola en medio de la noche oscura del mundo. Vamos a ver, vámonos a el capítulo 16 del mismo Evangelio de San Juan, capítulos del 4 al 15. Les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se los había dicho ya. No les dije esto desde un principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado. Y ninguno de ustedes me ha preguntado a dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, que yo ascienda, dice el Señor. Porque si no me voy, el defensor, el paráclito, no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es el pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre, y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Sabemos que es el diablo. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. No estaban preparados en ese momento para conocer muchas verdades. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Es el Espíritu Santo quien nos da a conocer la verdad de Dios. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu es uno solo. Y el Espíritu siempre ha estado presente, ha protegido, ha iluminado, ha inspirado a la iglesia de Cristo. Cristo fundó una sola iglesia. Se llama Iglesia Apostólica Romana. En la cabeza, en el liderazgo, en la vicaría, en la mayordomía de Pedro y de sus sucesores apóstoles. Todo lo que ocurre dentro de la iglesia ha sido guiada por el Espíritu Santo. Obviamente vamos a encontrar a Judas Iscariote, vamos a encontrar muchos Judas Iscariotes a lo largo de los siglos, aún hoy en día. Pero eso hace parte de la naturaleza humana y de que la iglesia está constituida por seres humanos. Vamos ahora a ver cuál es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese pecado? El Espíritu Santo, el Señor nos lo envió a la iglesia para iluminarla, para revelarle toda la verdad, para recordarle las enseñanzas del Señor y para revelarle y protegerla de los ataques del abismo,
los ataques del demonio y sus fuerzas demoníacas. Pero, ¿qué pasa cuando las personas no respetan al Espíritu Santo? Así como ese israelita egipcio maldijo el nombre del Señor. Vamos a ver cuál es el pecado grave y mortal que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 22 al 32. Acusación contra Jesús. Llevaron a Jesús un hombre ciego y mudo, que estaba endemoniado, y Jesús le devolvió la vista y él habla. Todos se preguntaban admirados, ¿será este el hijo de David? Estaba identificando por las señales que estaba dando Jesús. El pueblo estaba identificándolo con el Mesías, que es lo que representaba el hijo de David. Al oírlo esto, los fariseos, o sea, los sabiondos, los que sabían de la ley, los que hacían cumplir la ley mosaica al pie de la letra, sin que faltara una tilde, dijeron: Belcebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. O sea, ellos estaban llamando al Espíritu Santo Belcebú, el jefe de los demonios. Fíjense qué atrevidos fueron. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, miren la advertencia que hace el Señor acerca de no respetar la obra del Espíritu Santo. Todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo. Y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Así también, si Satanás expulsa al propio Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues mantendrá su poder? Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados. Porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ha llegado a usted. ¿Cómo podrá entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si primero no lo ata? Solamente así podrá robárselas. El Espíritu Santo entraba en el cuerpo de la persona endemoniada y ataba al demonio o a los demonios que lo tenían poseído, porque es el Espíritu de Dios. Porque la potencia del Espíritu de Dios es infinitamente más grande que la de los seres creados como son los demonios. El que no está a mi favor está en contra mío. La iglesia la fundó Cristo, la iglesia católica la fundó Cristo. Y todo el que ataque a la iglesia católica, todo el que enseñe cosas contrarias a la iglesia católica, todo el que acuse a la iglesia católica de Babilonia la Grande, de idólatras, de pecadores, de un sinfín de cosas, está trabajando en contra de Jesús, está desparramando contra Jesús. Porque la iglesia católica la fundó Jesús. La iglesia católica es el cuerpo místico de Jesús, pero también es la esposa del Señor. Y es grave cuando una persona dice, o un grupo religioso dice que están llenos del Espíritu Santo, que tienen el Espíritu de Dios, pero hablan mal de la Santísima Virgen María, que fue cubierta por el Espíritu Santo, fue cubierta por el Espíritu de Dios, y hablan pestes de la Virgen María. Entonces hablan como los fariseos. Y sobre todo que la iglesia católica es una sola, y ella ha ido trabajando a lo largo de 2 milenios, mientras que las otras sectas son más de 70.000 y se van dividiendo.
Cada vez que un dirigente o una persona no está de acuerdo con una doctrina, saca su rancho aparte e inventa una iglesia nueva. ¿Ahí va a estar el Espíritu Santo? No creo. Ok. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Cuando se meten con el Espíritu, cuando hablan pestes de la Eucaristía, cuando se burlan, cuando se jactan de que esos son unos locos, que cómo van a creer de que en un pedazo de pan va a estar Dios conviviendo y entregándose a nosotros. Eso es hablar en contra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien hace esa transformación, esa transustanciación. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en el mundo presente, o sea, en esta vida terrenal, ni en el venidero, o sea, en el purgatorio. Terrible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a ver el lenguaje del Espíritu Santo. ¿Por qué los católicos nos tratan de locos? ¿Por qué lo que nuestra doctrina, no les cabe en la cabeza a algunos llamados pseudo o a algunos pseudo cristianos? ¿Por qué no les cabe en la cabeza que Dios puede estar contenido en una hostia? ¿Por qué no les cabe en la cabeza que Dios creó una mujer sin pecado para que pudiera contener a su Hijo, al Santo de los Santos? ¿Por qué no creen en la elección por parte del Espíritu Santo de un líder y de un guía en la tierra, como es el Papa? Vamos a ver. ¿Por qué no creen en el purgatorio? ¿Por qué no creen en el rosario? ¿Por qué no creen en tantas cosas? Y se burlan. Dice, vámonos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Dice, Dios da a conocer sus secretos por medio del Espíritu. El Espíritu Santo es el único autorizado para entender la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede interpretar personalmente. No hay interpretaciones individuales de la Biblia. Hay una sola interpretación y la hace el Espíritu Santo por medio del magisterio de la Iglesia Católica. Los únicos autorizados con el copyright, autorizados para explicar las Santas Escrituras, es el magisterio de la Iglesia. Dice, sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero, como se dice en la Escritura, cuando se dice aquí en la Escritura, cuando Pablo está utilizando, se dice en la Escritura, está utilizando el canon alejandrino de 46 libros. Dice, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, en el bautismo y después en la confirmación, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Dios nos ha dado la Eucaristía, Dios nos ha dado la liturgia, Dios nos ha dado una madre espiritual,
Dios nos ha dado 7 sacramentos. Dios nos ha dado una tradición apostólica. Nos ha dado una Biblia. La Biblia la elevó a Santas Escrituras la Iglesia Católica. El Papa número 37, San Dámaso I. Un Papa quien dijo, esto es la Biblia, esto es palabra de Dios. La Biblia no bajó del cielo en un paracaídas, ni estaba escrita en planchas de oro, ni surge de una piedrada. ¿Sí? La Biblia la hizo, la elevó a palabra de Dios con la autoridad que le dejó Cristo, de tener las llaves del reino de los cielos, o el Papa. ¿Ya? Entonces, Dios en su bondad nos ha dado todo eso. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia cuenta. La gente que dice de que ellos aprenden la Biblia por su propia cuenta, que la religión es propia. No, señor. Debemos estar dentro de la iglesia, que es columna y base de la verdad revelada por el Espíritu Santo. Ok, así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Una persona que no tenga el Espíritu Santo es una persona que no va a entender el misterio de la Eucaristía. No va a entender el misterio de la Santísima Trinidad. No va a entender el misterio de la Santísima Virgen María. No va a entender el misterio de los 7 sacramentos. No va a entender el misterio del Papa. No lo va a entender. Se va a burlar. Va a creer que es locura. ¿Sí? El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Pregúntele a los hermanos separados qué piensan ellos acerca de la Eucaristía, y ahí ustedes verán lo que aquí Pablo nos está advirtiendo desde muchos siglos atrás. Y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas, y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, el Espíritu Santo, en los últimos tiempos, va a surgir un espíritu contrario, un espíritu apóstata, que es el que está dañando la cristiandad, que es el que ha dividido a la cristiandad, que es el que está confundiendo a la gente y está llevando a que la gente entre en apostasía y vaya directo a perdición por creer en tantas tonterías y estupideces. Y lo que deben creer, no lo creen y lo llaman locura. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, para terminar. Dice, las falsas enseñanzas. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. ¿Quién renegó de la fe en 1537? Martín Lutero. Renegó de la fe de Cristo. La renegó. Dijo que las cosas no eran así. ¿Quién renegó de la fe? José Smith. Cuando dijo que iba a orar para que Dios lo iluminara y se le presentó el ángel Morón. ¿Quién también renegó de la fe? Todos esos pastores y todos esos fundadores de iglesias protestantes a lo largo del mundo que se fueron dividiendo de la iglesia católica, la iglesia que fundó Cristo y que es sustentada hasta el día de hoy y hasta que venga el Señor por el Espíritu Santo. Dice, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios.
Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman, dándole gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces podemos ver ahí cómo, así como el Espíritu Santo santifica, protege e ilumina a la iglesia de Cristo, también vendrá en los últimos tiempos, por revelación del mismo Espíritu Santo, un espíritu de apostasía, un espíritu de rebelión, un espíritu de engaño, que hará creerle a mucha gente que se han salido de Babilonia la Grande, de la gran ramera, la iglesia católica, la iglesia de los idólatras, de las imágenes adoradas, de esa Virgen María que fue una simple mujer normal, de esa iglesia donde veneran a un trozo de pan, donde son tan atrevidos que tienen hombres más pecadores que uno y perdonan pecados. Entonces se dejarán engañar por esos espíritus que traen enseñanzas demoníacas. Y ahí vemos, ya son más de 70,000 y seguirán dividiéndose y dividiéndose. Nosotros debemos estar plenamente fieles a la iglesia de Cristo, que Cristo fundó y que el Espíritu Santo mantiene iluminado como el aceite de oliva puro mantenía prendidas y encendidas las lámparas del candelabro de oro del tabernáculo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.